Hola, ¿qué tal? Te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la unidad uno, que abarca la estadística descriptiva, y bueno, vamos a seguir con el análisis de datos no agrupados. En el video anterior vimos que los datos no agrupados son aquellos que representan una pequeña cantidad de datos que pues parecen no tener una relación tan estrecha entre sí, y son observaciones que se recolectan en menor cantidad que en el caso de los datos agrupados. Los datos agrupados los veremos posteriormente, pero bueno, ahora haremos el análisis para datos no agrupados. Entonces, en el video pasado calculamos las medidas de tendencia central y hablamos un poco acerca de ellas. Si recordamos, las medidas de tendencia central son parámetros que nos indican cómo se comporta nuestra muestra con respecto al centro de la distribución. Recordemos que la distribución se refiere a la función probabilística, que bueno, esa parte sería indagar un poco más acerca de ella en la segunda parte de este curso, pero quedémonos con que esa distribución es la forma en la que se comporta pues nuestra muestra o la variable que estamos monitoreando. Entonces, en las medidas de tendencia central, nosotros tenemos, o bueno, tratamos de predecir el comportamiento con respecto al centro. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de las medidas de dispersión, que también están relacionadas con las medidas anteriores. Entonces, en las medidas de tendencia central, lo más importante para nosotros era saber cómo se comportaba la muestra respecto al centro. Ahora, cuando hablamos de medidas de dispersión, vamos a hacer algo similar, pero esta vez queremos saber qué tan dispersas o qué tan alejadas están las observaciones y su comportamiento al comportamiento ideal que nosotros pues vendríamos manejando en el centro de la distribución. Entonces, también en las medidas de dispersión, el centro o la media es una parte muy importante porque a partir de ella podríamos tener ciertas predicciones. Entonces, es importante tomar en cuenta que esas medidas de dispersión nos van a decir qué tanto se alejan o qué tanto son diferentes cada observación con respecto a la media aritmética. Recordemos que la media aritmética era justo el centro de la distribución y la calculamos en el video pasado haciendo la sumatoria de todas las observaciones y dividiendo entre ese número. Entonces, las medidas de dispersión son parámetros que se utilizan para comparar la variabilidad o disposición o dispersión de los datos en un conjunto de observaciones. Sirven para darnos una idea de qué tan homogénea es una muestra. Cuando nosotros trabajamos con muestras, lo que a nosotros nos gustaría, por ejemplo, es que en una muestra los datos se parezcan lo más posibles uno de otros. Nosotros sabemos que en la vida diaria, cuando analizamos una cierta variable o cuando comparamos, por ejemplo, personas, sabemos que cada una tiene rasgos muy diferentes a otros. Entonces, sin embargo, también sabemos que hay ciertas personas que tienen un cierto parecido con otras. Podemos hacer una analogía así para entender a qué se refieren estas medidas. Si nosotros tomamos mediciones o datos, observaciones que a nosotros nos interesan acerca de una muestra, lo que nos interesaría es que se parecieran lo más posible para que su comportamiento pues pudiera manejarse de una forma similar. Mientras más diferentes sean estos valores que nos arroja la variable, pues puede que el comportamiento varíe mucho de un dato a otro. Entonces, una muestra pues ideal sería una muestra que sea homogénea, es decir, que sus propiedades sean lo más parecidas posibles. Entonces, con estos parámetros, nosotros vamos a saber qué tan homogénea o qué tan dispersas están los datos del conjunto que estamos analizando. Entonces, vamos a comenzar con estas medidas y la primera de ellas es el rango. El rango, o también es conocido como alcance, se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Entonces se simboliza por la letra R y bueno, aquí tenemos fórmula que nos dice que R es igual a X mayor, donde X es la observación, menos la X menor. Entonces, para poder calcular el rango, nosotros vamos a tener que tomar el número más pequeño o la observación más pequeña y también el número más grande o la observación más grande y vamos a hacer la diferencia. Al mayor le vamos a restar el menor. Si recuerdas en los pasos anteriores, para calcular las medidas de tendencia central teníamos que ordenar de menor a mayor. En este caso, para las medidas de dispersión, pues es bastante útil, ya que pues de esa forma identificamos más fácil esos dos valores. Entonces, para las medidas de dispersión es importante tomar en cuenta que antes debieron haberse calculado las medidas de tendencia central, ya que están relacionadas. Estas dos tienen una relación muy bastante cercana, ya que por ejemplo,
Para la mayoría de estas medidas necesitamos conocer la media aritmética. Entonces, la segunda medida de dispersión de la que vamos a hablar es la desviación media. La desviación media se define como la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones de cada dato con respecto a la media del conjunto. Entonces, la desviación media, pues simplemente es saber cuál es la distancia, por eso es un valor absoluto, o cuánto es lo que varía desde nuestro dato con respecto al centro de la distribución. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, este gráfico, sabemos que esta barra de azul es la que está en el centro. Nosotros vamos a medir la distancia que hay desde esa barra hasta, por ejemplo, la otra barra blanca que podría ser una segunda observación, y esa distancia nos representa qué tan alejado está esa observación del centro. Y bueno, de esa manera nosotros vamos a hacer una media aritmética de todas esas mediciones. Eso es lo que nos representa esta desviación media. Nos dice en estimación cuánto es la distancia aproximada o media entre cada observación y el respectivo centro de la distribución. También tenemos otra medida de dispersión que sería la varianza, que la varianza es la medida a la media aritmética que, bueno, representa la suma de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la medida del conjunto. Esta varianza es importante para la siguiente medida de dispersión, la cual es la desviación estándar, que tiene tiene un significado más importante, pero bueno, la varianza es también un parámetro que nos dice pues esa desviación con respecto a los cuadrados, o sea, nos dice este, qué tanto, bueno, podríamos decir que esta varianza nos indica esa diferencia entre los cuadrados de esas distancias. Y eso, pues, en esta parte es un poco complejo definirlo, pero debemos tomar en cuenta que nos sirve para calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y esta desviación estándar representa un papel muy importante, ya que es uno de los parámetros más importantes y más analizados en cuanto a las distribuciones en estadística y también en probabilidad. Muchos comportamientos de las muestras se analizan mediante este parámetro. Y vamos a ver que también está relacionado con el siguiente parámetro, que es el coeficiente de variación. Pero bueno, ¿qué es lo que nos representa esta desviación estándar? Aunque simplemente es la raíz cuadrada de la varianza, tiene un significado muy importante y muy diferente, ya que esa es la medida exacta que nos dice qué tan disperso está el dato o los datos que estamos analizando entre ellos y con respecto a la media. Entonces, en este caso puede surgir la duda, ¿por qué se hace la suma de las diferencias al cuadrado? Esto está relacionado un poquito con la probabilidad. Cuando hablamos de probabilidades hay funciones que nos aproximan a ciertos comportamientos, pero la probabilidad la calculamos como el cuadrado de esas funciones. Entonces, al obtener el cuadrado, esa es la varianza, y al obtener la raíz, esa es la función que en cierto punto nos dice, pues esa dispersión que es lo que nos interesa conocer. Entonces, la desviación estándar es uno de los parámetros más importantes y, como te mencioné, está relacionado con algo que llamamos coeficiente de variación. Este coeficiente es uno de los más críticos porque pues directamente nos dice o nos habla sobre qué tanto o qué tanto varía nuestra muestra con respecto a la media, y eso es lo que nosotros queremos analizar de aquí. Este coeficiente tiene una cierta interpretación. Como nos dice aquí, la definición representa la relación entre la variabilidad de la variable, es decir, qué tanto cambia la variable de un dato a otro con respecto a la media muestral, o sea, con el comportamiento ideal que tendría el centro, que es lo que esperamos, el valor esperado de esos datos. Entonces nos dice aquí que cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será el grado de dispersión o variabilidad de la muestra. Entonces, el coeficiente generalmente pues va de 0 a 1. Entonces, también puede ser presentado como puede ser presentado como un porcentaje, y pues en ese caso se llama porcentaje de variación. Y bueno, este coeficiente simplemente nos indica eso, qué tanto, qué tanta variación hay entre dato y dato, o sea, qué tan homogénea es. A nosotros tener un coeficiente más grande quiere decir que la variación es mayor cada vez que aumenta, y pues en este caso, si nosotros tenemos un coeficiente muy pequeño, diríamos que la muestra no hay muchas variaciones entre los datos y que es bastante homogénea. Lo que nosotros buscaríamos en una muestra ideal sería que este coeficiente de variación pues sea lo más pequeño posible, lo más cercano a cero.
Sin embargo, vamos a ver que esto pues no siempre es posible y que de hecho en muchas observaciones que nosotros podemos tomar al realizar estudios estadísticos, este coeficiente pues va a ser bastante alto. Entonces, vamos a ver un ejemplo sobre cómo se calculan estas medidas de dispersión. Bueno, en este caso vamos a observar que para las medidas de dispersión nos pide calcularlas para el siguiente conjunto de datos no agrupados. Recordemos que seguimos hablando de datos no agrupados, todavía no vamos a hablar sobre los datos agrupados. Y bueno, primero, como te he mencionado, si te das cuenta en las fórmulas, observamos que necesitamos conocer el valor de la media. Entonces nosotros tenemos que calcular como primer paso la media aritmética. Por eso te digo que en ocasiones es más útil pues haber calculado primero las medidas de tendencia central y después calcular las medidas de dispersión. Entonces, vamos a comenzar calculando la media aritmética. Si tienes dudas de cómo se calcula esta media aritmética, puedes ir al video anterior donde te explico cómo se calcula. De manera rápida, simplemente se ordenan los datos de menor a mayor y se suman las observaciones y se divide entre el número de observaciones totales. En este caso se suman 7 datos, por lo que se divide entre 7, lo que nos da un valor de la media de 14.86. Después, en esta parte, para poder analizarla, lo que hice fue resumir los datos, o bueno, de las sumas que son importantes en la siguiente tabla para después utilizar los valores de las sumatorias. Si recordamos, pues aquí en las fórmulas nos dice que hay un término común que sería la diferencia que hay entre la observación XY y la media. Vamos a observar que, por ejemplo, en el caso de la desviación media, pues queremos el valor absoluto de esa diferencia, y en el caso de la varianza queremos los cuadrados de esa diferencia. Esa diferencia, recordemos que lo que nos representa es la distancia. Entonces, entonces aquí lo que hice fue organizar una tabla en donde primero ponemos en una columna las XY, que son las observaciones, que son los datos que nos da el problema, ya ordenados de menor a mayor. Y bueno, en la primera columna tenemos el XY menos X barra, que es la media. Entonces, ese valor lo que nos va a representar es la distancia que hay desde nuestro dato hacia la media. Entonces, bueno, es la diferencia, porque tiene un signo, bueno, en ese caso cuando es pequeño, pues tiene un signo negativo, y las distancias pues simplemente son valores positivos. Entonces, esta primera columna representa esa diferencia. Ahora, la segunda columna, que es el valor absoluto de ese recorrido, sí es lo que representa la distancia. Recordemos que el valor absoluto en matemáticas es simplemente cambiar el signo de un valor, o bueno, representa más bien la distancia que hay desde el cero hasta el valor que nosotros estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 11.86 es 11.86, porque del cero a ese número en una recta numérica, pues ese es el valor que tiene. El valor absoluto simplemente es un número positivo, siempre es un número positivo, el cual pues tiene el mismo valor numérico, pero el signo siempre es positivo. Entonces, cuando nosotros tomamos el valor absoluto a números negativos, es nada más cambiar el signo para que el valor quede positivo. Y en el caso del valor absoluto de números positivos, el número queda exactamente igual. Recuerda que como el valor absoluto representa una distancia, las distancias siempre son positivas. Entonces, por eso se saca el valor absoluto en este caso. Entonces vas a observar que, por ejemplo, para la primera observación tendríamos que este menos 11.86 es el resultado de 3 menos la media que habíamos dicho que era 14.86. Eso nos da ese menos 11.86, y bueno, en ese se hace lo mismo. A cada valor de xy se le va a restar la media. Por ejemplo, para el dato número 5, que es el 23, es 23 menos 14.86, que es la media, y eso nos da un valor de 8.14. Entonces, después de obtener toda esa columna, si nosotros hacemos la suma, en teoría, la suma de todas estas observaciones o desviaciones debe de dar cero. Sin embargo, pues en este caso nos da menos 0.02 debido al uso de decimales que tenemos. Si nosotros utilizáramos todos los decimales, vamos a observar cómo pues esa diferencia es exactamente cero. Entonces, esta diferencia pues es prácticamente cero, es muy pequeña, así que pues vamos haciendo un buen cálculo.
Ahora, para el caso de la tercera columna, que es el valor absoluto de las diferencias, estos son lo que nos representan las distancias y como te mencioné, simplemente el valor absoluto quiere decir que si el número es negativo, lo cambio a positivo y si es positivo, lo dejo igual. Entonces, exactamente eso vamos a hacer para todas las observaciones, pasando todas como un valor positivo. Después de eso, nosotros vamos a hacer la sumatoria de todos esos datos, es decir, vamos a sumar 11.86 más 9.86 más 7.86 más 7.86 y así hasta el 16.14, lo que nos da un valor total de 74.86. Esto simplemente representa lo que nos está diciendo esta fórmula. Si recuerdas, cuando hablamos de sumatorias dijimos que eso indica pues una forma de abreviar una suma. Entonces, en este caso, si nosotros desarrollamos esa sumatoria, pues sería simplemente sumar todo cada uno de esos datos. Ahora simplemente vamos a hacer esa suma y para el caso de la cuarta columna es exactamente lo mismo, pero esta vez la diferencia de la segunda columna la vamos a elevar al cuadrado, que es lo que requerimos según la fórmula de la varianza. Entonces recuerda que simplemente esta tabla es para resumir esos cálculos. Si tú te sientes más cómodo puedes escribir cada uno, simplemente desarrolla la expresión de sumatoria y bueno, vas a tener ese valor para las sumas. Ahora, para calcular los parámetros, simplemente debemos seguir las fórmulas que ya vimos anteriormente. En el caso del rango, era el dato mayor menos el dato menor. Sería 31 menos 3, que nos da 28. El rango, nosotros lo podemos interpretar como la amplitud. Bueno, en este caso, cuando hablamos de datos agrupados, se conoce como la amplitud del intervalo, o bueno, como qué tan grande o cuánto es el espacio que hay desde el primer dato bueno, desde el dato más chico hasta el dato más grande. Después calculamos la desviación media, que simplemente es dividir la sumatoria de todos estos valores absolutos entre el número total, que serían 7 observaciones. Como observamos, la desviación media nos da un valor de 10.6942, que es aproximadamente 10.7. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dato que nosotros tenemos en esta distribución aproximadamente está a una distancia de 10.7 con respecto a la media. Entonces, eso es lo que se esperaría. Ahora, para el caso de la varianza, vamos a seguir la fórmula y la sumatoria de los cuadrados, que es el 80 o 860.8572, lo vamos a dividir entre 7 menos 1. Observa que en la fórmula aquí nosotros para la media muestral le restamos 1 a las observaciones totales. En el caso de la desviación media, simplemente es el valor n de la muestra, pero en este caso restamos 1. Entonces, vamos a calcular eso y nos dice que el valor de la varianza es de 143.6742. Con este valor nosotros vamos a obtener la desviación estándar. La desviación estándar, en este caso es la raíz cuadrada del valor anterior, que nos da 11.9781. Ahora, esta desviación estándar es importante ya que pues nos representa ese grado de variación, pero para poder interpretarlo vamos a hacer uso del coeficiente de variación. El coeficiente de variación aquí lo definimos como la relación entre pues la variación, la desviación estándar y la media. Entonces vamos a dividir esos dos valores. En este caso tenemos el 11.9781 entre el 14.86 y eso nos da un valor de 0.806. Este valor nosotros podemos multiplicarlo por 100 para obtener un porcentaje y eso nos da un 80.6%. Este número nos indica que cada dato presenta una variación del 80%, es decir, nuestra muestra tiene una variación del 80% entre dato y dato. Es una variación bastante alta, lo que nos indica que pues los datos que recolectamos no son muy parecidos entre sí. La muestra que analizamos no es tan homogénea y por lo tanto, pues sus propiedades pueden ser más difíciles de predecir ya que no se parecen tanto entre ellas. Entonces, como observas, cada una de esas medidas tiene un cierto significado y es importante saber interpretarlas, en especial el coeficiente de variación. Entonces recuerda que como este coeficiente es alto, eso nos indica que los datos son muy diferentes entre sí. Ahora, una vez que te he explicado esto, te propongo realizar la siguiente actividad. En esta actividad, pues vas a calcular el valor de las medidas de dispersión para los siguientes conjuntos de datos, donde pues en primer lugar tenemos los datos del ejemplo 2 del video anterior y también tenemos la segunda lista de datos
o conjuntos de datos que representan los datos de la actividad anterior, para que también tomes en cuenta que esos datos ya los trabajaste y puedes obtener la media de ahí. Ya no es necesario que la calcules, simplemente eh, resumes esos datos y puedes calcular las medidas para estos valores. Entonces, espero que este video te haya sido útil y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.